una nueva edición del ciclo de ALAT 2025. Llegamos al final, a la última conferencia, al cierre del año calendario que ha sido realmente exitoso y agradecemos, como siempre, la presencia de todos ustedes. Antes de hacer la presentación formal del expositor del día de la fecha, permítanme que comparta con ustedes algunas novedades. Eh, Gracias a un entendimiento académico que hemos llegado con ALAT, el International Teleconference Program se va a encargar en esta edición es decir, en este webinar y en el año 2026 de la organización, promoción y grabación de los webinars oficiales del Departamento de Imágenes de ALAT. Vamos a tener algunos cambios, como por ejemplo, en primer lugar, hemos dejado de utilizar Teams, que tuvimos algunos problemas, y vamos a seguir utilizando la plataforma Zoom, como hicimos a la primera etapa del año 2025. Creo que con esto vamos a evitar los problemas que tuvimos para que se conecten muchos de ustedes cuando utilizábamos la plataforma Teams. En segundo lugar, vamos a dar certificado de asistencia para todos aquellos que se registren previamente y que asistan al webinar. Y que estos certificados los van a recibir entre los 24 y 48 horas después de cada webinar, a lo sumo a la semana siguiente. El otro cambio importante es que las grabaciones se van a seguir haciendo, nada más que en esta oportunidad y a partir de ahora todos los miembros de ALAT que tengan la cuota al día van a poder ver la grabación de la conferencia de ALAT en el canal, en el website de ALAT, y todas aquellas asistentes que no son miembros de ALAT van a poder ver la conferencia 24 o 48 horas después de que se produzca en nuestro canal YouTube que se llama WebRat, cuya dirección es youtube.com/webrat. Lo vamos a pasar más adelante para que todos ustedes puedan compartir nuevamente la conferencia que les va a dar en un rato el doctor Tomás Franquet. Por último, y para evitar complicaciones en el cambio de horarios acá en Estados Unidos, que se sucede normalmente en noviembre y en marzo de cada año, eh, en la, en el email que mandamos con el link para que ustedes se inscriban, va a haber una herramienta de conversión de horario para que ustedes puedan saber cuál es la hora correcta en el horario de origen de cada uno de ustedes. Así que confiamos que todas estas mejoras puedan permitir un acceso mucho más amplio, ordenado y eficiente, y consolidando el compromiso que tenemos junto con ALAT para hacer una educación continua importante y mejorada para todos ustedes y una integración de todos los miembros del cuerpo de la salud. Bueno, dicho esto, vamos a hacer la presentación formal de nuestro expositor, quien es el doctor Tomás Franquet. Es un verdadero privilegio presentar al doctor Franquet, quien es un referente internacional de la radiología torácica y figura clave en la docencia e investigación de las enfermedades pulmonares. El doctor Franquet se licenció en medicina en la Universidad de Navarra y ha desarrollado una brillante trayectoria en el Hospital San Pablo de Barcelona, donde fue jefe de radiología torácica hasta el año 2023. Entre el año 1996 y el 2014 fue profesor asociado de radiología de la Universidad Autónoma de Barcelona y en la actualidad se desempeña como investigador senior en el Instituto de Investigación del Hospital de Bellvitge, cerca de Barcelona. También fue presidente de la European Society of Thoracic Imaging en el año 2015 y desde el año 2006 forma parte de la Fleischner Society. El doctor Franquet cuenta con 139 publicaciones y es coautor de 3 libros. Recientemente ha impulsado un innovador programa docente sobre enfermedades intersticiales difusas que se llama Radio Tour y que tiene el propósito de enseñar a todos los médicos de España todas las alteraciones que se pueden ver en las intersticiopatías. El doctor Franquet encarna la excelencia, el compromiso y la generosidad intelectual que distinguen a los grandes maestros de radiología. Le damos la más cordial bienvenida y expresamos nuestro profundo agradecimiento
por darnos la última conferencia del año académico 2025. Muchas gracias, doctor Franquet, y adelante con su presentación, por favor. Muy bien, en primer lugar, quiero dar las gracias al doctor Carlos Pervigliano por invitarme a participar en estas sesiones de conferencias radiológicas. De manera que eh, es para mí un placer el poder compartir con todos vosotros este rato y hablar de uno de los temas que yo creo que son muy importantes dentro de la radiología torácica, que muchas veces no las tenemos en cuenta, pero sí que la verdad es que hay que tenerlas bien presentes porque son están en nuestra clínica diaria, las tenemos muy presentes. Son las aspiraciones pulmonares y por eso el título es las múltiples presentaciones de la aspiración pulmonar y vamos a ver los hallazgos más frecuentes a nivel de la radiología y fundamentalmente de tomografía computarizada, de correlaciones radiopatológicas y también el establecimiento de un diagnóstico diferencial apropiado. De manera que vamos a empezar diciendo que las neumonías aspirativas forman un espectro muy amplio de presentaciones clínico-radiológicas que tenemos que saber. Son, es una entidad que está infradiagnosticada, sobre todo porque no la tenemos presente cuando nosotros hacemos una lectura de un estudio radiológico y no nos fijamos en las diversas zonas de diana que nos pueden ayudar en en el diagnóstico de esta entidad. De manera que las neumonías aspirativas, no las que son grandes aspiraciones, sino las que nos pueden dar un diagnóstico mucho más detallado y menor, están infradiagnosticadas. No tenemos que entrar en pánico como esta famosa pintura, no hay que tener miedo al tema de la radiología aspirativa, sino que hay que ponerse las gafas de saber diagnosticarlas y recordando a una de las frases del doctor Felson, que uno solo ve lo que conoce, vamos a empezar a conocer un poco más las manifestaciones radiológicas de las neumonías aspirativas. Existen varias categorías dentro de las neumonías aspirativas. En primer lugar, la denominación de neumonía aspirativa está ligada a una etiología infecciosa habitualmente por la secreción de material localizado en la orofaringe y el contenido infectado de esas secreciones que normalmente se encuentran en dicha zona. Otro término es el de neumonitis aspirativa, que es una agresión clínica después de inhalar contenido gástrico no contaminado, o sea, es un proceso de naturaleza no infecciosa, por eso la aspiración, neumonía aspirativa y la neumonía por aspiración, perdón, la neumonitis aspirativa y la neumonía por aspiración no se pueden utilizar de manera indistinta, sino que la neumonía aspirativa es infecciosa y la neumonitis aspirativa es inflamatoria fundamentalmente de causa no infecciosa. Después hay una terminología que también incluye fenómenos aspirativos, que es la bronquiolitis difusa aspirativa o bronquiolitis crónica, que se caracteriza por una inflamación granulomatosa en la que podemos identificar células multinucleadas y material de cuerpos extraños y que vamos a verla fundamentalmente en las porciones basales de ambos pulmones, afectando en algún caso a la vía aérea y en otro caso también al espacio alveolar. Y finalmente los episodios microaspirativos, que son aspiraciones subclínicas que aparecen de forma recurrente debido a la inspiración, a la aspiración de pequeñas gotas de contenido gástrico o pequeñas gotas de partículas de cuerpos extraños. De manera que la definición de la aspiración pulmonar, como veis, es variable y cada una tiene un contenido diagnóstico y etiológico diferente.
¿Cuáles son los riesgos que nosotros vamos a tener en cuenta a la hora de valorar una posible o probable aspiración? En primer lugar, es frecuente en aquellos pacientes que tienen una alteración en la deglución. Esto se ve en pacientes con afectaciones neurológicas, en pacientes con diferentes procesos de poca motilidad, etcétera. Entonces, en estos pacientes es fácilmente eh, previsible la posibilidad de hacer aspiraciones. También aquellos pacientes que pierden la conciencia, ya sea por breve tiempo o por más tiempo. También son frecuentes los riesgos de aspiración cuando existe una posibilidad de que el contenido gástrico pase a los pulmones, sobre todo cuando hay cirugías a nivel gástrico, la presencia de hernias de hiato, es decir, patología a nivel de la unión gastroesofágica. Todo esto va a poder favorecer la aspiración, la neumonía aspirativa, y también cuando hay una alteración del reflejo tusígeno. Es decir, que el cuadro clínico es variado y en muchas de estas situaciones vamos a poder mm, intentar de combinar el diagnóstico de neumonía aspirativa en sus diferentes etiologías y en sus diferentes manifestaciones, como he comentado hace un momento. Cuando el diagnóstico es claramente clínico, por ejemplo, estamos viendo un paciente que tiene vómito y hace una aspiración, entonces el diagnóstico es fácilmente fácil de hacer porque estamos visualizando el episodio clínico que es el que produce la aspiración asociada. Esto es fácil de ligar el diagnóstico con el cuadro clínico si nosotros estamos presentes. ¿Cuáles son las manifestaciones respiratorias asociadas a las aspiraciones? Hay algunas que son de modo agudo, por ejemplo, en enfermos asmáticos que presentan broncoespasmo, en neumonitis o neumonía aspirativa, cuando hay una obstrucción por un cuerpo extraño, o en pacientes que tienen un distrés respiratorio agudo. Hay otras aspiraciones que serían de naturaleza crónica, que podemos observar en pacientes con patología crónica a nivel pulmonar, entre las que incluiríamos sobre todo la presencia de bronquiectasias que pudieran estar sobreinfectadas. Pacientes con bronquitis crónica, fumadores, también la aspiración de contenido lipoide proveniente del exterior daría lugar a una neumonía lipoidea exógena, pacientes con enfermedad intersticial, pacientes que desarrollan neumonía organizada, también el síndrome de bronquiolitis obliterante y la bronquiolitis difusa aspirativa. De manera que, desde el punto de vista de las manifestaciones respiratorias asociadas a la presencia de aspiraciones, como veis, hay estos dos grandes grupos que son muy diferentes unos de otros, los grupos de aspiraciones agudas y los grupos que se asocian a aspiraciones crónicas. Vamos a empezar hablando de las bronquiectasias. El mecanismo de formación de las bronquiectasias es interesante porque aparece como una agresión de la pared bronquial, obstrucción de la luz bronquial o presencia de tracción y dilatación de de los bronquios cuando existe una fibrosis adyacente. De manera que los mecanismos son variables, pero al final el resultado es una dilatación del árbol bronquial focal o difuso con o sin infección asociada. Y esto es interesante porque si nos fijamos en este cuadro, cuando existe una afectación o un daño de la vía aérea, podemos tener dos grandes grupos de manifestaciones clínicas. Una sería las infecciones, que sería la más frecuente, y luego las aspiraciones. De manera que cuando hay patología a nivel de vía aérea y patología a nivel de parénquima pulmonar, vamos a tener que pensar en causas infecciosas, inicialmente infecciosas, y también causas aspirativas. Vamos a repasar algunas de las entidades que vamos a poder incluir en este cuadro. Cuando tenemos bronquiectasias a nivel de los lóbulos superiores, debemos pensar fundamentalmente
en aquellas enfermedades infecciosas como la tuberculosis, fibrosantes como la sarcoidosis, con presencia de lesiones fibróticas, quísticas o dilatación de estructuras bronquiales, los enfermos con silicosis. También los enfermos asmáticos con aspergilosis broncopulmonar alérgica y los pacientes con fibrosis quística y, finalmente, las bronquiectasias de los lóbulos superiores de naturaleza idiopática. Cuando tenemos bronquiectasias en el lóbulo medio o las porciones medias de los pulmones, lóbulo medio y língula, tendremos que pensar fundamentalmente en patología infecciosa relacionada con infecciones por micobacterias no tuberculosas. Finalmente, es importante conocer que las bronquiectasias de los lóbulos inferiores, la primera etiología en la que hay que pensar son las aspiraciones recurrentes con infección asociada. De manera que aspiración, bronquiectasias en lóbulos inferiores suelen ir ligadas. Luego hay otras entidades, otros enfermos que tienen inmunodeficiencias, enfermos con hipogama-globulinemia y un grupo de enfermos en los que no se conoce exactamente cuál es la etiología de estas bronquiectasias. El punto más importante es que cuando veamos bronquiectasias afectando a los lóbulos inferiores, hay que ir a descartar desde el punto de vista radiológico la presencia de aspiraciones y de o infección asociada. Este es un ejemplo de un paciente, cortes coronales y axiales con bronquiectasias localizadas fundamentalmente en este caso en el lóbulo inferior izquierdo. Si nos fijamos muy bien en la morfología de los bronquios, vemos que una estructura bronquial tiene un calibre normal y un engrosamiento de la pared normal, pero vemos una impactación mucosa distal de morfología cilíndrica y con alguna afectación de pequeños bronquiolos distales. En el bronquio adyacente vemos que hay un componente inflamatorio, pero ya con una distorsión de la morfología del bronquio y con una presencia de impactaciones distales que es diferente de las impactaciones bronquiales asociadas a impactaciones de moco. Los bronquios están rellenos de moco, pero mantienen una morfología normal. Cuando vamos a esta bronquiectasia arrosariada vemos que los bronquios presentan un patrón de árbol en gemación. Los bronquios son estructuras de esta morfología tubular con impactaciones bronquiolares de morfología redondeada, que es lo que se llama patrón en árbol en gemación. De manera que los bronquios de los lóbulos inferiores pueden afectarse de estas de estas dos maneras. Si hacemos un corte axial, vamos a ver que este tipo de dilatación bronquial corresponde a una dilatación mucho más mayor que la afectación del otro lado. Los bronquios están dilatados, las paredes están engrosadas, en algunos casos ocluyendo la luz, y lo que vemos son pequeñas impactaciones de moco. Cuando tenemos la aspiración llegando a la parte distal de la vía aérea, podremos ver estas impactaciones de este calibre con imágenes nodulares y imágenes digitiformes, o podremos ver estas pequeñas impactaciones ya en los bronquiolos más distales. Se sabe que son bronquiolos porque hay esta línea radiolucente que separa las estructuras anatómicas de pequeña vía aérea de la superficie pleural. De manera que estos serían hallazgos varios de manifestaciones diferentes a un proceso aspirativo en el lóbulo inferior izquierdo. Y si nos fijamos, estos pacientes suelen tener visible el esófago o discretamente dilatado el esófago, hallazgo que nos favorece el diagnóstico de esta entidad. Fijaros en el esófago, siempre que haya bronquiectasias en los lóbulos inferiores, hay que ir a buscar patología esofágica asociada. Vamos a repasar alguno de los fenómenos aspirativos más frecuentes. Vamos a empezar con la aspiración de cuerpos extraños. Este es un caso de un paciente de 78 años con una historia médica compleja que tiene una fibrosis pulmonar. Fijaros, si comparamos los dos hemitórax, hay una disminución del volumen del hemitórax y del pulmón derecho,
comparativamente con el izquierdo. Era un fumador de 80 paquetes al día y además hacía vaping con marihuana. Vamos a comparar los hallazgos de uno y otro lado. Tenemos en este lado un componente de engrosamiento de septos interlobulillares. Tenemos áreas de lobulillos con una diferente densidad. Esta densidad es mayor que esta. Y además tenemos áreas focales en vidrio deslustrado con alguna bronquiolectasia de tracción y mínima reticulación. Estos cambios en este lado son todos ellos compatibles con fibrosis, en este caso asimétrica, afectando al lóbulo inferior derecho. En el lóbulo izquierdo vemos que los hallazgos radiológicos son absolutamente distintos. Este paciente reportaba que dormía siempre o predominantemente del lado derecho. Esto sería un poco la causa de que este paciente presentara una fibrosis establecida en el hemitórax derecho, en el pulmón derecho, y con cambios menores en el lado izquierdo debido a episodios microaspirativos durante el sueño. De manera que la biopsia en este caso ponía de manifiesto la presencia de panalización, bronquiectasias de tracción con material en su interior, y en este caso vemos imágenes de granulomas asociados a la presencia de cuerpos extraños de tipo aspirativo. De manera que este es un caso muy bonito para ver un componente fibrótico asimétrico en el pulmón derecho debido a episodios microaspirativos, porque el paciente eh, tenía la costumbre de dormir apoyando el hemitórax derecho. De manera que cuando vemos una fibrosis asimétrica, tenemos que pensar en la presencia de fenómenos aspirativos que pueden acompañarse no solamente de jugo gástrico, sino también de partículas o de cuerpos extraños. Vamos a ver otros casos de aspiración a nivel pulmonar. Este es un caso de una imagen hipodensa en la porción proximal del lóbulo inferior derecho. Cuando hacemos cortes con ventana de parénquima más basales, vemos que hay una pérdida de volumen del lóbulo inferior derecho y la presencia asociada de bronquiectasias de naturaleza varicoide. De manera que tenemos aquí una imagen de masa sólida o nódulo o tumoración sólida en la zona del inicio de la pirámide basal, y tenemos un colapso con formación de bronquiectasias de tipo obstructivo. Esta es la evolución del caso. El pulmón ya está totalmente consolidado y las estructuras bronquiales están muy dilatadas con contenido mucoso o de otra naturaleza en su interior. Y en la broncoscopia y en la imagen anatomopatológica vemos que hay áreas de células granulomatosas, contenido lipoide, pequeñas calcificaciones, como se ven aquí magnificadas, y alguna célula gigante. De manera que esta es la evolución de cuerpos extraños con un componente inflamatorio obstructivo muy, muy importante a nivel del lóbulo inferior derecho. La neumonía aspirativa tiene unas connotaciones morfológicas diferentes. Esa es la más fácil de identificar, sobre todo cuando tenemos un cuadro clínico asociado. Los hallazgos radiológicos consisten en áreas consolidativas multifocales. Normalmente hay una predominante y otras de menor tamaño. Estas áreas de consolidación pueden necrosarse y asociarse a cavitación, o pueden obstruir la vía aérea y asociarse a la presencia de atelectasias segmentarias o lobares. También vamos a identificar, como hemos visto antes en el primer caso, la presencia de nódulos centrolobulillares con una morfología de árbol en gemación que da lugar a lo que se denomina bronquiolitis de naturaleza infecciosa, y es la que se asocia con el árbol en gemación. Este sería el estudio correspondiente a un paciente con neumonía aspirativa.
hay que hacer siempre con contraste para ver si existe abscesificación, además del componente hipodenso endobronquial, si existen áreas de abscesificación, con lo cual el cuadro radiológico podría ser más grave en el caso de que coexistieran estos hallazgos. Cuando hacemos con la ventana de parénquima pulmonar, podemos identificar zonas consolidativas subsegmentarias y también la coexistencia de impactaciones bronquiolares debido a bronquiolitis celular o bronquiolitis infecciosa. A veces, acordaros siempre de cuando veamos estos hallazgos en los lóbulos inferiores, ir a la zona del esófago. Este es un paciente con una neoesofágica que tiene engrosamiento de las paredes de los bronquios basales izquierdos, impactaciones pequeñas de pequeño calibre, y además, si nos fijamos, hay unas estructuras poligonales hiperlucentes con unas estructuras vasculares muy finas en su interior que corresponden a áreas de atrapamiento aéreo. Es decir, tiene engrosamiento bronquiolar, impactaciones mucosas o por infección y un patrón en mosaico debido a la existencia asociada de atrapamiento aéreo. De manera que, una vez más, cuando veamos estos hallazgos, chequear la zona esofágica porque muchas veces el diagnóstico estará ahí. Esta es una forma especial de neumonía aspirativa que se denomina neumonía por aspiración de lentejas o de vegetales de tipo leguminoso que dan esta morfología, consolidación, componente fibrótico asociado, y fijaros la irregularidad de las estructuras bronquiales debido a que hay una reacción granulomatosa inflamatoria muy importante asociada a este tipo de neumonía. Cuando hacemos una histología vemos el fenómeno granulomatoso que produce una estenosis muy importante de las estructuras bronquiales adyacentes. Fijaros el calibre del bronquio aquí, y aquí cómo el calibre se va haciendo más filiforme hasta que deja de verse, y histológicamente podemos ver los cambios inflamatorios y la reacción a cuerpo extraño que aparece en estos pacientes con presencia de imágenes de componente de celulosa, que son las que tienen las leguminosas en su exterior. Cuando nosotros vemos opacidades en vidrio deslustrado, que son las que acabamos de describir, aparte de los cambios asociados a episodios aspirativos, los vamos a poder ver en cualquier tipo de neumonía, tuberculosis, especialmente si aparecen en el lóbulo medio o en la língula, debido a micobacterias ambientales, a fenómenos aspirativos, a la aspergilosis broncopulmonar alérgica en pacientes asmáticos y a la fibrosis quística cuando el paciente es pediátrico. Los bronquios se rellenan de material de diferentes etiologías y, dependiendo del corte, mediante tomografía computarizada, adoptan estas morfologías que se han denominado en árbol engemación. Y este es un corte de una tomografía computarizada donde se ve perfectamente estas zonas hipolucentes o hiperlucentes de aquí de la periferia de un lobulillo pulmonar secundario. Nos demuestra impactaciones bronquiolares múltiples, y fijaros que estas estructuras rellenas, perdón, de material no contactan con la superficie pleural porque anatómicamente las estructuras bronquiolares no alcanzan la superficie pleural. De manera que este es un paciente con bronquiolitis celular en los lóbulos inferiores, probablemente postaspirativa. Y esto sería el lobulillo pulmonar secundario con las estructuras afectas centrolobulares que corresponden a los bronquiolos. Histológicamente, lo que vamos en la radiología con la tomografía computarizada se corresponde con estas opacidades centrolobulares que adoptan esta morfología de árbol en gemación cuando hacemos un corte histológico. Esto lo hemos comentado antes, que en los cambios aspirativos vemos zonas de consolidación y zonas de bronquiolitis. En algunos casos las zonas organizativas pueden ser de naturaleza infecciosa, pero hay que tener en cuenta siempre que sospechemos un proceso aspirativo, que las áreas de consolidación pueden estar relacionadas con reacciones organizativas
de tipo consolidativo, secundarias a los episodios aspirativos. De manera que, en este caso, las zonas de consolidación pueden ser de naturaleza infecciosa barra u organizativa. De manera que siempre que haya consolidaciones, y eso lo decía la doctora Katzenstein, aunque se haga un diagnóstico de infección, tenemos que buscar tengamos biopsia de estas zonas, la presencia de áreas de organización, como son estos dos casos. Fijaros, estas son áreas organizativas, tejido organizativo intraalveolar, y en el tejido también adyacente podemos ver pequeños cuerpos extraños asociados. De manera que organización, cuerpos extraños, engrosamiento de estructuras bronquiolares y zonas consolidativas en los lóbulos inferiores. Este es otro caso igual, altamente sospechosos de aspiración, cuando coexiste neumonía organizada y cambios con células gigantes debido a cuerpos extraños. Muy significativo de lesión organizativa postaspirativa. A veces la neumonía organizada postaspirativa puede adoptar una morfología nodular e incluso captar, incluso ser el sub en un PET puede estar aumentado. De manera que los hallazgos son muy sugestivos de una lesión infiltrativa tumoral. En cambio, cuando en este caso se hace el componente estudio patológico, vemos que en esta área de consolidación existen células de cuerpo extraño que corresponden a áreas focales de aspiración. Neumonía organizada reactiva a una aspiración pulmonar. De manera que la pseudo imagen tumoral puede ser una causa de neumonía organizada postaspirativa. Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta en los fenómenos aspirativos es la osificación pulmonar difusa. La osificación pulmonar difusa, que es la presencia a nivel de las zonas periféricas de los pulmones de estas imágenes de calcificaciones puntiformes o lineales que aparecen normalmente en la periferia de los pulmones. Aquí se ve muy bien, estos son enfermos que tienen una fibrosis pulmonar establecida y que vemos estas calcificaciones descritas como osificación de tipo dendriforme. Osificación dendriforme asociada a alteración fibrótica a nivel del parénquima pulmonar adyacente. De manera que osificación dendriforme, imágenes nodulares o con morfología lineal, y cuando hacemos una histología de estas calcificaciones, vemos que están formadas por tejido óseo con contenido graso, con trabéculas con contenido graso, que son las que dan el nombre a esta entidad. No es calcificación sin más, sino que es osificación. Puede ser solo calcificación, pero habitualmente es osificación con presencia de médula ósea asociada en el estudio histológico. Y tienen esta disposición periférica y en ambos pulmones habitualmente. Bien, otra vez un caso de reticulación en un paciente con fibrosis pulmonar y ver este tipo de calcificaciones puntiformes. Esta es la histología donde vemos las zonas de panalización a nivel pulmonar y estas zonas focales de trabeculación ósea, de estructura ósea, que corresponden a la osificación de tipo dendriforme. Bien, el doctor Gruden describió en el año 2017 una entidad que también aparece con este tipo de calcificaciones periféricas de morfología lineal o puntiforme, que también histológicamente son de osificación de tipo dendriforme. La diferencia entre este tipo de osificación, calcificación dendriforme y la que hemos visto en los casos anteriores es que este hallazgo se asocia a aspiración recurrente
de contenido gástrico, de jugo gástrico. Es decir, cuando nosotros vemos calcificación dendriforme sin afectación reticular asociada, es decir, únicamente vemos las imágenes de calcificación barra osificación sin cambios fibróticos asociados, tendremos que pensar en una aspiración de jugo gástrico. Cuando vemos lo mismo asociado a cambios fibróticos adyacentes, estaremos pensando en un patrón de neumonía intersticial usual, que sería una de los hallazgos asociados a la reticulación, bronquiectasias de tracción y panalización. La osificación osificación y calcificación dendriforme se ven en los patrones de neumonía intersticial usual. De manera que hay que tener en cuenta este hallazgo. Y luego una curiosidad clínica es que este tipo de manifestación aparece fundamentalmente en pacientes varones. Tanto el doctor Gruden como yo, a veces cuando coincidimos preguntamos si hemos visto alguna mujer con este tipo de calcificación, osificación. De momento no, yo no tengo ningún caso en el que esto aparezca en el sexo femenino, de manera que sería otro hallazgo a tener en cuenta. Pero lo más importante es cuando uno ve este tipo de patrón radiológico de osificación dendriforme, lo más importante es, ¿tiene reticulación o cambios fibróticos? No. Hay que pensar en una aspiración de jugo gástrico sin contenido sólido. El jugo gástrico, cuando entra en el alveolo, produce una situación intraalveolar de acidosis, y es esta acidosis la que induce a la formación de metaplasia ósea a dicho nivel. Esto sería otro caso muy bonito de calcificación, osificación dendriforme, con la ventana de partes blandas se ve perfectamente el depósito de estas estructuras, pero fijaros que no hay ningún rasgo fibrótico alrededor de estos hallazgos. Y este es un caso precioso de una pieza quirúrgica en el que vemos el pulmón con múltiples imágenes cálcicas en su interior de osificación de tipo dendriforme. Nos movemos hacia la neumonía lipoidea exógena aguda. Este es otro de los hallazgos diferenciados de los procesos aspirativos neumónicos. Aparece en una amplia lista de posibilidades, ¿no? Unas pueden ser desconocidas. También se han descrito en aquellos pacientes que hacen estas performances con fuego, se llenan la boca de petróleo con un contenido graso para que no se quemen las mucosas de la boca, y luego hacen soplan este contenido de fuego y material de petróleo que se inflama. Bien, a veces, yo siempre hago la broma, el residente de comedor de fuego puede hacer aspiraciones de este contenido que tiene dentro de la boca, pasar a los pulmones y tener como consecuencia lo que se llama neumonía lipoidea exógena aguda. Los hallazgos radiológicos en la tomografía computarizada pueden consistir en consolidaciones, como cualquier otro tipo de aspiración, nódulos bien definidos, formación de neumatoceles, presencia de fístulas broncopleurales cuando el proceso aspirativo es muy periférico, presencia de neumotoras y empiema. De manera que la neumonía lipoidea exógena aguda en este tipo de aspiración, con este contenido de petróleo y además asociado a los comedores de fuego que se llaman, son situaciones de urgencia grave. Este es un caso donde aparecen consolidaciones posterobasales del lado izquierdo, y cuando hacemos la tomografía computarizada vemos imágenes nodulares, con alguna de ellas con necrosis y con un material intracavitario. Y este es un caso de neumonía lipoidea exógena con presencia de consolidación y formación de múltiples neumatoceles con este contenido interno en su interior.
de manera que es una situación de gravedad y requiere un trabajo diagnóstico rápido porque el tratamiento es necesario. Otro tipo es la neumonía lipoidea exógena crónica. La otra era aguda y el contexto clínico era claro. Esta es la neumonía lipoidea exógena crónica. En este tipo de neumonía aparecen consolidaciones a nivel del parénquima pulmonar, pero si nos fijamos dentro de las estructuras bronquiales, aparece una densidad hipodensa con unidades Hansfield negativas que corresponde a acúmulos de tejido graso. Este es otro ejemplo de consolidaciones pulmonares con imágenes hipodensas en su interior, que cuando se hace un lavado o una aspiración bronquial vemos que hay lipófagos y que se tiñen de rojo Congo. De manera que esta consolidación con áreas hipodensas sería el patrón típico de la neumonía lipoidea crónica exógena. Nosotros describimos en el año, ya no me acuerdo, 2002 me parece que era, la presencia de un patrón en empedrado en la neumonía lipoidea exógena. Este patrón en empedrado se había descrito muy característico en la proteinosis alveolar. Entonces nosotros empezamos a ver este patrón en algunos enfermos que tenían la costumbre de inhalar sustancias oleosas en aquellos casos en los que había una rinitis crónica. Había un paciente que se limpiaba la traqueostomía con aceite de oliva o con sustancias grasosas. Bueno, el tema es que estas sustancias aceitosas o con contenido graso se producían sobre todo por la noche una aspiración hacia los pulmones. Este contenido graso, cuando pasa por la estructura bronquial, por el árbol bronquial, pasa por encima de los cilios y no desencadena un fenómeno o una respuesta tusígena. De manera que los pacientes aspiran el contenido oleoso, este contenido llega a los pulmones sin que en el medio haya habido ningún acceso de tos. Y en la histología, o en este caso, vemos que las paredes de los alveolos son normales y en el interior de las luces alveolares vemos estos acúmulos, estas vacuolas grasas que son las que dan el lugar a esta consolidación hipodensa en la tomografía computarizada. La bronquiolitis aspirativa difusa es otra entidad que tenemos que tener en cuenta y que tiene que ser distinguida de las bronquiolitis infecciosas. Son cuadros que, si nos fijamos, tiene una afectación bronquiolar que normalmente es focal o multifocal, pero lo que sí llama la atención es que existe un patrón en mosaico muchas veces asociado a estas aspiraciones o a estas imágenes de árbol en gemación. Entonces, cuando hacemos este estudio en inspiración, esto es poco distinguible de lo que sería una bronquiolitis celular. Sería impactaciones bronquiolares sin más. Cuando sospechamos que este paciente puede tener una, una bronquiolitis aspirativa, lo que hay que hacer es un corte en expiración. En este caso vemos que las imágenes de impactaciones bronquiolares, si comparamos la densidad de este parénquima pulmonar con la densidad de este lobulillo, vemos que hay un discreto patrón de mosaico. Cuando hacemos una expiración, vemos que estas pequeñas imágenes de impactaciones bronquiolares se acompañan de atrapamiento aéreo multifocal, que puede ser en diferentes grados, leve, moderado o en grado muy significativo, y por eso viene la nomenclatura de bronquiolitis no infecciosas. Bronquiolitis por algún material o alguna cosa, aspiraciones o por bronquiolitis de otra naturaleza. Otra de las entidades que pueden dar aspiraciones son las enfermedades con afectación a nivel oral y periodontal, como son los abscesos a nivel de periodontales, con estas formaciones purulentas, generalmente causados por actinomices, que pueden dar estas imágenes a nivel pulmonar de nódulos
y pueden cavitar dando estas estructuras cavitadas, alguna de ellas con necrosis evidente y con nivel hidroaéreo, de manera que hay que ver muy bien cuando tenemos abscesos o nódulos pulmonares, ver un poco cómo está la higiene bucal de los pacientes, porque son las causas de esta aspiración de material infeccioso hacia los pulmones. También aquellos pacientes que tienen patologías infecciosas o tumorales a nivel de la orofaringe. Este es un paciente que tiene un absceso a nivel sublingual y este absceso abscesificado lo que hace es producir aspiraciones a nivel de, en este caso, más frecuentes en el lado, en los lóbulos superiores. También hay que conocer las aspiraciones cuando se hace una aspiración masiva de agua y en este caso lo que vamos a ver es un patrón alveolar difuso bilateral con broncograma, etcétera, que es muchas veces indistinguible morfológicamente del edema pulmonar, lo que es importante es saber el contexto clínico del paciente. Y de manera que también tiene un significado clínico debido a que no es lo mismo aspirar agua, agua normal, fresca, de aspirar agua salada. El agua salada tiene un comportamiento mucho más agresivo que el agua normal. Finalmente, para ir acabando, quería poner unos ejemplos que he cogido de la literatura de aspiración de arena. Y son unos casos muy bonitos en el que podemos ver pacientes con aspiración que se ve muy bien un nivel en los senos paranasales, se ve aire líquido y aquí abajo este contenido así un poco hiperdenso que corresponde a arena. Esta misma arena se ve a nivel del estómago y también se ve arena, que se ve un broncograma de material de arena a nivel de los pulmones. Y este es otro caso también muy bonito en el que se ve la arena aspirada que da estas imágenes de moldes bronquiales perfectamente definidos debido a la exploración de arena. De manera que esto es lo que quería más o menos contaros o explicar un poco, que la aspiración pulmonar muchas veces pasa clínicamente oculta. Tenemos que pensar en ella siempre. Cuando veamos algunas de las imágenes y de las situaciones clínicas que hemos repasado en esta charla, pensar siempre en los cambios aspirativos. Como habéis visto, está asociada a una gran variedad, muchos síndromes pulmonares que pueden dar aspiraciones de causa infecciosa o no. Una vez más, hacer hincapié en que esta patología está infradiagnosticada y por lo tanto infratratada y que es básica la integración del contexto clínico y los hallazgos clínicos radiológicos, hacer una buena correlación para poder hacer un diagnóstico adecuado. Finalmente, sin más, poneros una imagen de lo típico del comedor de fuego, aspiración de neumonía lipoidea exógena, como podéis ver aquí, un caso típico diagnóstico de esta entidad. Esto no se acaba hasta que se acaba y aquí es el momento de poner punto final a la charla que os acabo de dar, que espero que os haya gustado y que hayáis aprendido algunas cosas. Muchas gracias. Esta es la puerta del Hospital de San Pablo, que es una arquitectura modernista muy, muy bonita y que ya hoy en día ya no tiene función hospitalaria, sino que todo está convertido en un museo que merece la pena ver cuando vengáis a Barcelona. Un placer enseñároslo y muchas gracias por vuestra atención.